Buenas noches. Vamos a iniciar a que no hay muchos estudiantes conectados, pero pues esperamos 5 minutos ya. Entonces iniciemos. Este fin de semana inicio con la revisión de las entregas. Vi que la mayoría la subió a la plataforma y reitero que si alguno de ustedes, por un caso de fuerza mayor, no lo subió en término, pero tiene que ser justificado, me cuenta por correo la justificación y vemos si se puede subir o enviar por correo electrónico. Vamos a iniciar. Hoy nos vamos a demorar un poquito más que la vez pasada. Vamos a ver la ética de las empresas, retomando un poco aquello que vimos de cuál es el origen de la ética empresarial cuando trajimos el ejemplo de la Colosa, para quienes lo recuerdan, y lo sucedido con la suspensión del evento que se iba a dar en Ibagué. Ese día tratamos un poco este tema de la ética empresarial. Entonces, como dijimos en aquella ocasión, la ética empresarial es relativamente nueva. Empezó a cobrar importancia en los años 70 y esta ética empresarial se traduce en creación de manuales y códigos de ética. Ustedes van a verlo reflejado en, no sé si algunos han tenido contacto o han visto los códigos de integridad, por ejemplo, las entidades públicas, que se los mencioné también la vez pasada, o un código de ética o una cápite de integridad o de ética dentro del reglamento interno, o muchos van a mirar que hay una lista de valores que deben regir el comportamiento y las funciones, el desarrollo de las funciones de la empresa y dentro de la empresa. Esto es en la práctica o para decirlo mejor, en el papel lo que es la ética empresarial. Dijimos también que en esa medida vamos a ver que la empresa tiene un comportamiento ético o hay ética empresarial y se cumplen las determinaciones o aquellos valores que se consagran en estos códigos de ética y estos manuales o estos códigos de integridad, en la medida en que las actuaciones de la empresa se enmarquen en el marco legal, valga la redundancia, es decir, si y solo si cumple lo determinado por la ley. Dijimos en materia laboral, en materia tributaria, ambiental, minera, etcétera. Todo el comportamiento, el accionar, las actividades de la empresa deben estar enmarcadas en la ley, deben estar de acuerdo a ella, deben cumplirla. Y en esa medida dijimos también que esta posición de la ética empresarial estaba afín a la visión deontológica de la ética que vimos en la primera clase. Bueno, entonces, al adoptar estos manuales que ya vamos a ver que son reflejo de valores y que estos valores se reflejan en acuerdos sociales que a la postre se convierten en leyes, solo el hecho de dar aplicación, observar lo consagrado en estos códigos de ética o en estos manuales de ética, aseguran el correcto desempeño de la empresa. ¿Por qué? Porque solo así vamos a asegurar que la empresa esté actuando dentro del marco legal que la va a regir. El comportamiento ético de la empresa está regido o se ciñe a que cumpla la normatividad vigente. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta?
Bueno, entonces, el cumplimiento de estos manuales y de estos códigos de ética que van a permitir una construcción de una correcta imagen de su función social, es decir, van a inspirar confianza y respeto ante los actores sociales, ante la sociedad, porque va a ser una entidad caracterizada por su respeto a la ley y su buen comportamiento, que les dije que eso tiene mucha incidencia en el riesgo reputacional que tiene una empresa. Si no me comporto como empresa de acuerdo o conforme a derecho, voy a tener una incidencia reputacional. Piensen ustedes en el caso del evento que se canceló, ustedes volverían como comunidad, como clientes de dicha empresa a confiar en un evento organizado por ellos. Un riesgo reputacional, claramente allí. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo cumplir con el código de ética, los manuales de ética, que en suma es cumplir con el marco legal, me permite construir una imagen buena, adecuada, correcta de mi función ante la sociedad. Y esto también me permite optimizar los procedimientos de la empresa. ¿En qué medida? Recuerdan ustedes, y espero que sí, que les comenté que el hecho de ceñirme a las normas, de actuar conforme a derecho, me va a reducir que yo, y yo empresa, invierta mi tiempo, mi esfuerzo en defenderme en un litigio, en unos procesos legales, en unas demandas. El tiempo que empleo en esto me puede ayudar a optimizar los procedimientos, pero adicionalmente, si soy vencido en juicio, hay un detrimento patrimonial. Entonces, el cumplimiento de la ley, el comportamiento ético de la empresa permea o se ve reflejado en estos dos factores. Puedo optimizar los procedimientos, es decir, ser más eficiente de cara a la actividad económica o a la función que cumplo o el objetivo de la empresa, el objeto social, y no voy a tener fugas económicas o pérdidas económicas por causa de indemnizaciones por haber incumplido normas legales. Ahora, este comportamiento ético se llama en la práctica buenas prácticas empresariales. Y esto es como una cadena, está todo concatenado. Una es consecuencia de la otra. Entonces, las buenas prácticas empresariales se fundan en la orientación ética. Esta orientación ética está de acuerdo a esos principios y esos valores que tengo yo como sociedad que rigen lo que en la idea del colectivo es lo que debe ser, lo bueno, lo deseable, el comportamiento correcto. Y esa, esas buenas prácticas empresariales dan lugar a un concepto que se llama la responsabilidad, en este caso la responsabilidad empresarial. ¿Responsabilidad con quién? Con la comunidad a las que afecto, por ejemplo, en los casos de empresas que puedan afectar el medio ambiente, todo el tema, por ejemplo, de las empresas que hacen fracking, ganadería extensiva, minería a cielo abierto, etcétera, por poner un ejemplo. Empresas que tienen que tener responsabilidad frente a las familias externas y de sus colaboradores o de sus trabajadores, porque ahora está muy de moda no llamar a los trabajadores, sino colaboradores, pero son trabajadores en esencia. Y la responsabilidad frente a los empleados que laboran en ella, de cara a qué? Al cumplimiento de las normas laborales. No es que tengan que dar mucho, es que tienen que dar la justa medida, que es lo que determina la ley, frente a la comunidad y a los empleados. Esto que produce
esta buena práctica empresarial, este comportamiento ético, como les dije, genera confianza. Y esta confianza se genera más aún cuando se basa en compromisos de sana competencia. Es decir, si yo compito con la empresa, el empresario pequeño, mediano, grande, que va o presta los mismos servicios o produce los mismos bienes que yo voy a generar confianza en los terceros, tanto en los empleados como en la sociedad, porque estoy actuando conforme a la ética, tengo un comportamiento correcto, repercute en la reputación de la empresa. En esa medida, en la medida que yo me comporte tratándose de competencia de manera transparente y clara, puedo o de hecho reflejo prácticas empresariales y voy a tener una buena reputación ante terceros. Entonces, estas buenas prácticas empresariales están sustentadas en, y aquí es cuando se ve reflejado lo que les dije, que uno es consecuencia de la otra. Entonces vamos a ver que las buenas prácticas empresariales están sustentadas en valores, que es aquello que la sociedad o el colectivo percibe como lo correcto. Hay unos valores específicos, que el respeto, la honestidad, el compromiso, etc. Bueno, estos valores expresan conceptos éticos y a su vez estos conceptos éticos son la base de acuerdos sociales. No sé, creo que todos lo han escuchado, el contrato social, el libro del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Y básicamente lo que indica allí es que se hizo o la comunidad hizo un contrato social donde entregó parte de su libertad al Estado para que la administrara y la administra a través de leyes. En este caso, vale el ejemplo y es un símil en la medida en que estos conceptos éticos son la base de acuerdos sociales que no hacemos directamente nosotros, sino los hacemos a través de nuestros representantes a quienes les entregamos esa porción de nuestra libertad para que la administrara, en este caso, el Congreso de la República que nos representa, y estos acuerdos sociales se convierten en ley. Y estas leyes van a regir las actuaciones de las empresas. Ahora, puede suceder que, y lo voy a decir con un ejemplo claro, permítanme un segundo, por favor. Bueno, discúlpenme, ya continuamos. Entonces, este es el deber ser, pero puede suceder que yo, en la práctica, como trabajador, me encuentre, o como funcionario de una empresa, incluso como su representante legal, me encuentre en un dilema ético. ¿Qué quiere decir? Que me encuentro ante una situación que no sé si lo que voy a hacer está bien o está mal, o puede que lo sepa, que no es correcto lo que me piden, pero no sé cómo actuar, porque arriba tengo a un superior jerárquico, por ejemplo, al que no quisiera contradecir y no sé si debo actuar correctamente, sabiendo que eso me puede tener o me puede traer, perdón, consecuencias como por ejemplo quedarme sin empleo. Creo que todos hemos tenido este dilema. Piensen ustedes, les voy a poner el siguiente ejemplo. Supongan que ustedes están
en el área de talento humano de una entidad pública. Y es un ejemplo de la vida real, pero es para que tengan claro cómo podemos enfrentarnos a estos dilemas éticos en la vida real. Entonces, un superior jerárquico nos pide el reconocimiento de una prima técnica que es pagar un valor adicional al salario, para lo cual tiene que cumplir unos requisitos. En este caso vamos a poner el ejemplo de que tiene que cumplir con un título de formación avanzada, pero la norma indica que este título, si es en el exterior, tiene que estar homologado o reconocido en Colombia. Pero resulta que el soporte que me entrega es un diploma de una universidad del exterior que no está homologado. Le digo que no cumple los requisitos y él se molesta y dice, eso no puede ser. Me enfrento en ese momento y quisiera, es una pregunta retórica, pero si me quieren contestar pueden hacerlo. ¿A un dilema? Sí. ¿Cuál? Sé que no puedo reconocerlo porque la ley lo prohíbe. Sé que está mal en este caso o que no está ajustado a derecho, para no decir si está mal o está bien, no está ajustado a derecho. Pero también sé que negárselo y de acuerdo a la reacción que esta persona tuvo, me puede implicar perder mi empleo. Entonces, esto me pone a enfrentarme con mis bases morales. Y esto puede suceder no solo cuando recibo órdenes de superiores jerárquicos, sino cuando estoy trabajando con mis compañeros y veo, por ejemplo, que cometieron un error, pero no quisiera que ver lo implicado o ser yo quien lo implique, y entonces no sé si callarme pese a que sé que tiene repercusiones importantes. Entonces van a ver que en la práctica, sí, lo deseable son las buenas prácticas empresariales y actuar conforme a derecho, pero puedo verme enfrentado a dilemas éticos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, las acciones de las empresas, de acuerdo a esas buenas prácticas empresariales, vamos a ver que tienen dos dimensiones, una interna y otra externa. La interna va a ser claramente, todo lo que tiene que ver con las demandas, pero no las demandas en el hecho o en el sentido judicial, me demandaron, no. Tiene que ver concretamente con las necesidades de los empleados y va a estar encaminada en las acciones que yo ejerza frente a los empleados. Por ejemplo, respetando sus derechos laborales, respetando su dignidad humana en el ejercicio de sus actividades y sirviendo también como freno para que ellos no incurran en malas prácticas o en prácticas, como dice la lectura, que están proscritas, es decir, están prohibidas, como por ejemplo, y lo pone la lectura, el tráfico de influencias. Esto es muy típico. Y la dimensión externa va a estar de cara a la calidad de los productos que entrego, a la relación que tengo con los administradores, de la empresa, con los accionistas, con la sociedad, que es mi cliente, a quien yo le entrego el bien o el servicio que estoy prestando o que estoy produciendo. Estas buenas prácticas empresariales tienen dos pilares: el reconocimiento de valores y criterios propios de la organización, y para que estos se cumplan o se vean reflejados en la realidad, necesito herramientas para que no sean letra muerta. Piensen ustedes en que puede que sí, yo tenga un código de integridad robusto y hayan unas leyes robustas, pero supongan que pese a ello, lo que ocurre es que en la práctica estos códigos de ética y esas normas son ampliamente incumplidas.
no hay eficacia de la norma o de esto que yo establecí dentro de la empresa y entonces no estoy evitando malas prácticas. ¿Cómo lo contrarresto? ¿O cómo puede ser, cuál puede ser una herramienta? Tomando medidas sancionatorias para mandar un mensaje a los demás empleados, funcionarios, etcétera, o a quien esté incumpliendo la norma, de que mi comportamiento no ajustado a derecho tiene consecuencias. Y esto en materia de derecho se llama eficacia funcional. ¿Y qué quiere decir esto? Que la eficacia de la norma primero se determina en la medida en que sea cumplida por las personas a quienes se dirige, pero que si no se cumplen voluntariamente, el incumplimiento sea sancionado. Esta puede ser una herramienta para que yo vea reflejada o reflejado el comportamiento acorde a derecho, a la ética y en suma, buenas prácticas empresariales. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Porque avanzamos muy rápido porque ustedes no, espero que realmente esté quedando muy claro, pero si tienen alguna pregunta, es importante que la hagan por tonta que les parezca para que quede muy claro, porque estamos volando, porque no intervienen en lo absoluto. Sin embargo, antes de que a alguien se le ocurra alguna pregunta, si es que sucede, vamos a ver o voy a resumir esto de la siguiente manera. Hay una posición o una manera de observar la ética, como lo vimos en la primera clase, que es la deontología, que me dice que mi comportamiento es ético si y solo si yo cumplo las normas sociales y las leyes y las normas establecidas previamente. Dentro de estas normas establecidas hay un andamiaje que están las normas tributarias, las normas laborales, las ambientales, las civiles, las comerciales, etc. Todas las debo observar para que yo pueda decir que tengo un comportamiento ético y tengo una buena práctica empresarial. Pero dentro de estas normas que debo observar, también está y está ligado a la ética y a la empresa los derechos humanos. Y vamos a ver, no está en la lectura, pero quiero que lo sepan y quiero exponérselos para que sepan de dónde salieron los derechos humanos y cómo desde cuándo fue que surgieron, porque no siempre hemos, no que no siempre hayan existido, porque siempre han existido, pero no siempre estuvieron plasmados en un documento. Entonces, voy a contestarle a Rubén Darío y seguimos. Rubén Darío, le voy a contestar de la siguiente manera. Como persona jurídica, si usted crea una empresa, sí o sí, por ejemplo, tiene que tener un reglamento de trabajo. Y es una obligación también ya tener un código de ética o lo que yo les he reiterado que se conoce como código de integridad. Yo puedo poner reglas dentro de la empresa, sí, siempre que no vulneren las normas superiores. No sé si ustedes conocen algo que se llama la pirámide de Kelsen, que es la que establece cuáles son o expone la teoría de cuáles son el rango de las normas. Entonces, en la cúspide está la Constitución, sigue la ley, luego siguen los decretos, luego siguen las ordenanzas, los acuerdos de los consejos municipales y departamentales, las resoluciones, los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas que están en la base o después de las normas superiores, en este caso y específicamente la Constitución, tienen que ser coherentes con ella, no pueden contradecirla. ¿Qué quiere decir esto y para qué les explico esto, Rubén Darío y todos los asistentes? Que sí puedo determinar normas dentro de la empresa,
pero estas no pueden vulnerar ni exceder en requisitos, por ejemplo, a las normas superiores, ni pueden contrariarlas. Deben estar conforme a la Constitución y a la ley, pero especialmente en la Constitución. Y para que me entiendan, un ejemplo claro es, no sé si el ejemplo se los puse a ustedes en alguna ocasión o fue otro grupo, y es que todos celebraron que se haya reformado el artículo del Código Penal que determinaba la pena para el acceso carnal violento con menores, de menores. Resulta que pusieron cadena perpetua. Oh, todo el mundo lo celebró. Y eso que venía del Congreso de la República. Y llegó, para que ustedes me entiendan, por qué lo que yo indique en una norma de menor rango, de acuerdo a la pirámide que les digo, tiene que estar de acuerdo a la Constitución o no es válida y sale el ordenamiento jurídico. Para eso les pongo este ejemplo. Y llega a la Corte Constitucional, que es la guardiana de la constitucionalidad, de la supremacía constitucional, es decir, de la prevalencia de la Constitución de 1991, y hace un estudio de constitucionalidad y dice, sale del ordenamiento jurídico, no es constitucional, es inexequible. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo a la Constitución, que dice que no habrá cadena perpetua, que además está ligada a todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos que vamos a ver ahorita, que ha suscrito Colombia. Entonces, ¿sí puedo establecer normas internas como persona jurídica? Sí, pero sí y solo sí no van en contravía de la Constitución y la ley. ¿Queda claro, Rubén Darío? Miguel, a ver, para que entendamos lo de las personas jurídicas. Hay personas naturales y hay personas jurídicas. Las personas jurídicas son entes ficticios. Entonces yo lo puedo crear a través de una sociedad, por ejemplo, una empresa unipersonal. Entonces yo le pongo, por ejemplo, mi apellido, Trujillo, UE, empresa unipersonal, EU, perdón, tengo dislexia. Entonces, eso, yo, persona natural, formo una persona jurídica, que puede ser una entidad del Estado, porque hay personas jurídicas de derecho público y personas de derecho privado. La diferencia, ¿cuál es? Yo puedo constituir la empresa, ¿cierto? O la sociedad. Yo soy la dueña de la empresa, pero yo creo una persona jurídica. Yo como dueño puedo ser el representante legal, es decir, quien ejerza o quien tiene la aptitud para ejercer los derechos y adquirir obligaciones de esa persona jurídica. No necesariamente la persona jurídica tiene que ser el dueño, son cosas distintas. Como persona natural, sola o asociada, puedo constituir una persona jurídica que forma la empresa, que es independiente de mí. Y si yo soy el dueño, puedo representarla legalmente. Sería el representante legal de la empresa, pero no estaría ejerciendo mis derechos ni obligándome como María Carolina Trujillo, sino estaría representando a la persona legal, que en el caso que les puse era Trujillo EU, empresa unipersonal. ¿Queda claro, Miguel Ángel? Bueno, entonces continuemos. Y para Joana, que creo que se desconectó, se debió haber tenido algún problema, depende. Es decir, ¿por qué no estoy cumpliendo con la responsabilidad social empresarial? ¿En qué falta incurrir? Y asimismo sé a qué autoridad puedo acudir para que conjure, así lo dicen en derecho, o para que haga efectiva la norma
y si hay lugar a ello, se sancione aquello que no cumplí. Entonces, bueno, ahora, entonces, la ética empresarial, para quienes hicieron la lectura, tiene relación con todos los derechos, pero en esta lectura específicamente nos habla de que tiene relación con los derechos humanos. Los derechos humanos, y me voy a adelantar, esa es la conclusión, pero me voy a adelantar. Quiero que sepan, voy a reducir acá, que los derechos humanos son los que tenemos simplemente porque somos humanos, son intrínsecos. Yo nací con ellos. En esa medida, y se los digo para que entendamos lo siguiente. Antes de la Segunda Guerra Mundial, no había una declaración de derechos humanos, lo que no quiere decir que no hubieran derechos humanos, sino que no estaban plasmados en una declaración o en una carta de derechos humanos. ¿Por qué surgió este cambio a raíz de la Segunda Guerra Mundial? Porque cambió para siempre con lo que sucedió y con la forma en la que se denigró la dignidad humana de los judíos, de los gitanos y de la población civil durante la guerra, que debido a ese predominio del ataque a la población civil, que dio entre las que están sus mayores víctimas, que lo sabemos todos, que los países, un grupo de países que son 5 específicamente, Estados Unidos, la Unión Soviética para ese entonces, que está disuelta, que claro, la pongo la Unión Soviética, pero porque se hizo en ese entonces, pero ya no existe. China y Reino Unido y Francia, que además son estados permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, esto lo cambian por Rusia, resulta que esos países se unieron y dijeron, esto que pasó, este ataque, esta denigración a la población civil, a las personas que se dio en la Segunda Guerra Mundial, no puede volver a suceder. Esto no puede volver a pasar. Y entonces buscaron una instancia internacional para que mediara en la resolución de conflictos que pudieran darse entre estados. ¿A qué dio paso eso? Y esto tuvo lugar en algo que se llamó la Conferencia de San Francisco, en que se firmó la Carta de las Naciones Unidas. Y esto fue en la posguerra, en 1945. Y esto dio paso a la Declaración de los Derechos Humanos, no a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que tradujo Antonio Nariño, que es consecuencia de la Revolución Francesa, no, la Declaración de los Derechos Humanos. Y esto se firma en posguerra en 1948. Y resulta que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, no que no estuviera ya, reconoce la dignidad humana y proclama que es base de todos los derechos. Y lo primero que dice la declaración es, todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley y el derecho. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, en la Segunda Guerra Mundial, y me devuelvo acá, a diferencia de las otras guerras civiles y en la mundial, en la Primera Guerra Mundial, predominó el ataque a civiles y principalmente predominó por la idea de que habían poblaciones y razas inferiores. Entonces, no solo se reconoció que siempre ha habido la dignidad humana como base de los derechos, sino que se reconoció que todos somos iguales ante la ley y el derecho, que todos nacemos iguales y todos tenemos los mismos derechos humanos que vienen conmigo. Tengo derechos humanos por el simple hecho de haber nacido como humano y ser
una persona natural. ¿Qué es una persona natural? Y lo digo por traer a colación lo que me preguntó Miguel Ángel. Todo individuo de la especie humana, sin importar sexo, raza o condición. Y así lo define el Código Civil colombiano. Entonces, resulta que en el preámbulo, antes del artículo que les estoy diciendo, se reconoce la dignidad humana. Y para quienes quieran revisarlo, la Constitución de Colombia también indica que Colombia es un Estado social de derecho basado en la dignidad humana. Entonces, esta dignidad humana es base de los derechos humanos y esta dignidad humana se fija principalmente en tres esferas: la vida, la libertad y la seguridad personal, la integridad física. No que no se vea reflejada en los demás, pero se ve reflejada principalmente en estas tres esferas o en estos tres derechos que, si ustedes se dan cuenta, todos los otros derechos reconocidos en la Constitución y protegidos mediante las leyes se derivan de estos tres derechos: vida, libertad e integridad personal o integridad física. Entonces, vamos a ver que la base de todo el actuar de todos los derechos es la dignidad humana, a lo cual no se escapa la ética empresarial. Y esa es la relación y por eso está permeada y tiene que tenerla en cuenta la empresa si tiene como estandarte las buenas prácticas empresariales. Entonces, quiero que quede claro que no es que la dignidad humana haya sido reconocida ni atribuida al ser humano. Es inherente a su naturaleza. Es decir, nazco con ella, es intrínseca. No es consecuencia de la Declaración de los Derechos Humanos. Los derechos humanos que se plasmaron allí, que se hizo una lista que no es taxativa, adicionalmente les digo, es decir, no son esos y solo esos, son consecuencia de la dignidad del hombre. Por el contrario, esto quiere decir que la dignidad constituye el fundamento de todos los derechos, la dignidad del hombre. Y esto se ve reflejado en todos los instrumentos internacionales, en las normas legales, en la Constitución y, por supuesto, que tiene que ser respetada por las empresas a través de un comportamiento ético, unas buenas prácticas empresariales. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los que tenemos simplemente porque somos humanos, que antes de la Declaración de los Derechos Humanos no estaba, no es que no existieran, es que no estaban plasmados en un documento. Entonces, el derecho, incluidos los derechos humanos, que se basan en la dignidad humana, deben ser el norte de las acciones de las empresas, deben ser la prioridad en el desarrollo de sus actividades, siempre de cara al beneficio de quienes hacen parte de esa actividad. Los empresarios, los accionistas, los administradores, los trabajadores, la comunidad que se puede ver afectada o a quien yo le entrego un producto o le ofrezco un bien o un servicio. Con esto finalizamos la sesión de hoy. ¿Tienen alguna pregunta ya para terminar? Bueno, si no tienen más preguntas, entonces damos por finalizada la sesión de hoy. Les envío el enlace y les recomiendo, porque me dicen que a pesar de que les envío el enlace, no pueden acceder, que quienes no pueden acceder hagan un requerimiento al área que maneja la plataforma, porque debe ser un problema ya
de la plataforma en sí o de la conexión que tienen determinadas personas con la plataforma. Y es importante que si no están en la clase, por lo menos quienes deseen la escuchen para que les queden claras algunas cosas, además que doy alguna información adicional. Entonces, que tengan feliz noche. Nos vemos el próximo, el próximo jueves el próximo miércoles, perdón, es miércoles festivo. Les pregunto, ¿tienen algún inconveniente en que nos conectemos el miércoles, que es miércoles santo, o reprogramamos la sesión o hacemos una sesión adicional? No sé cómo lo quieran manejar ustedes. Buenas noches, profe. Pues yo creería que pues la profe lo decide, como le quede más fácil a usted. Pues realmente lo dejo, les pregunto a ustedes porque si se dan cuenta se conectan muy pocos, y me interesa que estén los, los, el mayor número posible. Pero entonces, hagámoslo el miércoles santo, pero si les parece, entonces, para que estén un poquito más libres o libres más temprano, nos vemos a las 6. Si no, lo dejamos a las 7, hacemos una sesión corta, pero lo importante es que no nos retrasemos mucho en la clase para que vayamos a par de las lecturas fundamentales. Listo, entonces nos vemos miércoles santo, entonces a la misma hora, quiero saber, o a las 6 de la tarde. Buenas noches, profe, a las 6. A mí también me parece que a las 6, profe. Bueno, entonces con la presentación les voy a enviar un correo donde dejo claro que la del próximo miércoles es a las 6 para que se conecten en la medida de lo posible la mayor cantidad de personas. Entonces, que tengan feliz noche. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.